Hola, espero que se encuentren muy bien. Este será el primero de una serie de videos, los cuales les estaré compartiendo con el objetivo de discutir un poco cuál era la solución correcta de la tarea. Para ello, bueno, básicamente me estaré basando en ejercicios hechos por ustedes mismos. En particular, este primer ejercicio fue realizado por bueno, este grupo que se ve por acá, el grupo número 8, conformado por David González, Mauricio Campos y William Durán. Entonces, bueno, tenemos primeramente eso, entonces estaré tomando como base la solución de este grupo con respecto al ejercicio uno, que desde ya anticipo que la solución es correcta, pero igual me gustaría ir comentándola, haciéndole una serie de matices y tal vez explicaciones adicionales que sean convenientes. Entonces, bueno, primeramente acá tenemos el primer ejercicio de la tarea, de la primera tarea del segundo semestre del 2020, que bueno, nos indicaba que asumiéramos que teníamos un mercado con una demanda inversa agregada, representada por, y bueno, aquí viene una función de demanda, es realmente una función genérica, ¿verdad? PD igual a una constante A menos B por XD, que sería la cantidad demandada, y una oferta inversa, también agregada, representada por PS, P sub S, igual a D por X sub S. Además, bueno, nos dicen que el gobierno desea reducir el consumo del bien X, para lo cual se plantean dos políticas alternativas que, bueno, eventualmente analizaremos, las cuales son confiscar la producción y otra sería fijar un impuesto porcentual sobre el precio del bien. Entonces, como pueden ver, básicamente tenemos de nuevo, tenemos dos políticas de reducción de la cantidad que se desean aplicar en un mercado, el mercado al cual está inscrito por una ecuación de demanda genérica y una ecuación de oferta genérica, la cual está asumiendo que el intercepto con el eje P es igual a cero. Ese básicamente es el supuesto. Acá no tenemos una constante C, porque a priori estamos asumiendo que la constante C es cero. En realidad, esto ayuda en términos de la simplificación del problema, en particular para la confiscación de la producción a la hora de hallar una nueva oferta. Sería tal vez un poquito más complicado si tuviéramos una constante por ahí. Pero bueno, como no tenemos esa constante en el intercepto, mucho mejor y la solución se va a facilitar. Entonces, bueno, comenzamos con el ejercicio. Lo primero que nos pide el ejercicio es algo muy básico, digámoslo, o sea, es lo, diría que la herramienta más o el análisis más básico dentro de la economía en general, que es básicamente da una oferta y da una demanda, encontrar el precio y la cantidad de equilibrio en términos de los parámetros. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Me gustó recalcarlo en la instrucción que debía ser en términos de los parámetros, porque muchas veces las personas tienen la tentación de, al ver parámetros, empezar a sustituir parámetros por valores particulares. Y como les he venido comentando a lo largo del curso, es importante que las cosas siempre se trabajen en términos genéricos, especialmente si propiamente el problema nos está dando términos genéricos. No habría razón por la cual empezar a sustituir valores. Eh, entonces, bien, en este primer inciso realmente es muy fácil, ¿verdad? Como tenemos por acá, únicamente lo que estamos haciendo es aplicando una igualación del precio de demanda igual al precio de oferta. Reescribimos los precios o la función como tal de demanda y oferta en términos de los parámetros y en términos de la cantidad, lo cual nos daría la expresión que tenemos por acá, esta igualdad. Y luego, finalmente, ¿verdad? Haciendo una serie de manipulaciones algebraicas, podemos pasar a sumar este menos b por x, lo podemos pasar al lado derecho, queda sumando, luego sacamos la x a factor común, y finalmente nos quedaría un factor de b más d, que es básicamente lo que está pasando a dividir por acá. Entonces, bueno, hasta aquí no habría ningún misterio. Por aquí tendríamos entonces lo que es la cantidad de equilibrio, lo cual esto implica que si evaluamos esa cantidad de equilibrio en la función de oferta, que es lo que se está haciendo por acá, se puede evaluar tanto la de oferta como la de demanda, ya que no hay una perturbación en el mercado, llámese un impuesto, un subsidio, etcétera, no hay ninguna perturbación de momento. Es indistinto si evaluamos en la función de oferta o en la función de demanda, porque ambos precios deberían ser los mismos. Entonces, si realizamos eso, sustituimos la X por esto que nos dio hace unos momentos,
y nos daría que el precio de oferta y de demanda, el por ser el precio de equilibrio, sería de A por D entre B más D. Entonces, de momento, por ahí tendríamos el primer inciso, era un inciso muy simple, un inciso de calentamiento, básicamente. Por acá, bueno, también me pareció pertinente añadir esta otra indicación que básicamente nos solicitaba determinar el rango de precios máximos y el rango de precios mínimos no vinculantes. Eso es especialmente importante porque, como lo hemos venido viendo en el curso, muchas veces se puede plantear, podemos plantear una política de precios máximos o de precios mínimos que de la manera en la que la estamos haciendo no tenga ningún efecto sobre el mercado. Entonces es importante que tengamos claro el concepto de no vinculancia. ¿A qué se refiere que no sea vinculante? Esto en un sentido más amplio de la vida. Básicamente no vinculante se refiere a que no tiene ningún efecto sobre el resultado que yo estoy buscando. Esto no solo en términos de la economía o en términos de un análisis de mercado, sino que en términos de la vida en general. No sé, pongamos un ejemplo así muy aleatorio. Ustedes dicen, no sé, es que Pedrito ya se fue al cine, pero eso no es vinculante para mi decisión de ir al cine, por decirlo de alguna manera. O sea, que no va a influir que Pedrito haya ido al cine para que ustedes vayan o dejen de ir al cine. O sea, no tiene correlación básicamente esas cosas. Entonces, la no vinculancia, ya en términos propiamente de este ejercicio, lo que nos dice es que, bueno, lo que nos solicitan es los precios mínimos que no tendrían ningún efecto en el mercado. Es decir, el gobierno llega y dice, bueno, yo quiero que el precio mínimo sea tanto. Entonces, la pregunta es que determinen un rango de precios, dado el precio de equilibrio que ya tenemos, un rango de precios mínimos que no implicaría ningún cambio en el mercado. Entonces, como muy bien realizaron acá, por acá la solución los compañeros anteriormente señalados, lo que nos indican es que el rango de precios mínimos no vinculantes está comprendido entre cero, que es, digamos, el precio mínimo que podríamos tener que tenga sentido, ¿verdad? Aquí obviamos los precios negativos porque desde un punto de vista económico no tienen sentido. O bueno, en términos generales, ¿verdad? Podrían haber situaciones muy extrañas, como lo que vimos hace un tiempo con la disminución del precio del petróleo, que hubo momentos en que llegó a precios negativos, pero bueno, a eso habría que, que analizarlo desde diferentes supuestos y desde diferentes teorías, a ver qué es lo que está pasando, pero en general los precios en la economía tienen que ser como mínimo cero, que lo que estaríamos diciendo es que el bien es gratis, como mínimo tienen que ser cero. Y entonces vamos a definir el cero como el intervalo, bueno, el extremo inferior de este intervalo cerrado, porque, bueno, el cero es un valor posible y lo vamos a extender hasta el precio de equilibrio que hallamos originalmente, que como podíamos ver por acá, el precio de equilibrio era A por D entre B más D. Entonces, lo que me está diciendo esto en términos más intuitivos o en palabras normales es que este conjunto de precios, si el gobierno decide fijar un precio que esté comprendido en este intervalo y lo decide fijar como un precio mínimo, no va a tener ningún efecto en el mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, lo que tenemos aquí más fácil. Si el gobierno dice, ok, yo quiero que en ese mercado el precio mínimo sea de cero, pero no, eso no me va a cambiar los resultados que ya yo tenía en el mercado, porque ya de por sí esto que tenemos por acá ya me está cumpliendo que es mayor que cero. Bueno, siempre y cuando aporte sea mayor que cero, ¿verdad? Pero asumimos que es mayor que cero, porque si no la definición de las curvas anteriormente propuestas no tendría mucho sentido. Pero bueno, si suponemos que esto de acá es mayor que cero, ya el precio de equilibrio por sí mismo era mayor que cero. Entonces el gobierno decide fijar un precio mínimo de cero, no tiene ningún sentido, o sea, no es vinculante en términos de los resultados que vayan a ver, de los nuevos resultados. De nuevo, yo les había explicado un ejemplo más de la vida real con respecto a la no vinculancia y era básicamente que, bueno, el ejemplo que yo les daba es que ustedes salían todos los fines de semana, se iban de fiesta, llegaban a sus casas a las 4 de la mañana, sus papás ya estaban hartos de la situación, entonces les decían que
que bueno, de ahora en, bueno, no, perdón, lo expliqué mal. Ustedes estaban llegando a las 2 de la mañana y sus papás, muy hartos de la situación, les dicen que ya ustedes no pueden llegar más tarde de las 4 de la mañana. Y eso no tendría sentido, porque ya de por sí ustedes están llegando antes de las 4 de la mañana. Eso es lo mismo que pasa con los precios mínimos, en este caso no vinculantes, ¿verdad? O bueno, a lo que trataba de ilustrar la no vinculancia, ¿verdad? Cuando una medida que proponemos no tiene ningún sentido en términos de los resultados finales. Y entonces, de la misma manera, vamos a definir cuál es el rango de precios máximos no vinculantes. Aquí, bueno, vamos a definir como el extremo inferior del intervalo básicamente el precio de equilibrio que nosotros hallamos. Por ejemplo, si el gobierno les dice, voy a fijar un precio máximo de esto que está por acá, por eso cerrado, no me va a cambiar nada en términos de resultado, porque ya de por sí ese era el precio que se estaba cobrando en el mercado. Entonces, por eso es importante también aquí el matiz de que va cerrado, tanto acá como acá van cerrados, porque ya de por sí se estaba cumpliendo. Entonces, por ejemplo, si el gobierno decide fijar un precio máximo, no sé, tendiente a infinito, lo que le está diciendo es, hey, productor, usted no puede cobrar más de un precio que tiende a infinito. Pero es que eso no importa, porque el productor ya de por sí no está cobrando un precio que tiende a infinito. Entonces de ahí se explica la no vinculancia. Entonces, de nuevo, la no vinculancia lo que nos dice es una medida que no cambia nada en términos de los resultados finales. Entonces, bien, por el momento tendríamos esos dos primeros incisos que eran relativamente simples. Ahora por acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Ok, por acá básicamente lo que vamos a tener es el cálculo de los excedentes tanto del consumidor como los excedentes del productor. De nuevo, que es importante acá tener en consideración el cálculo que vayamos a hacer, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor, debe ser planteado en términos genéricos. No podemos, de nuevo, y con eso quiero ser muy reiterativo, porque siempre se suele cometer esta clase de errores, no podemos asumir valores particulares para A, para B, para D y para C. No, porque no tienen un valor particular, entonces no lo podemos hacer. Ustedes podrían dar como un ejemplo, así como adicional, y digan, bueno, quiero ilustrar el ejemplo de qué pasaría si el valor fuera tanto y tanto, pero eso es solamente un ejemplo. Entonces no pueden sustituir valores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con el excedente del consumidor? Pues básicamente tal vez voy a hacer un gráfico muy brevemente para ilustrar lo que hicieron los compañeros por acá. Entonces, bueno, por acá tenemos el eje P de la manera más usualmente posible. Por acá tenemos el eje Q. Voy a etiquetar ambos ejes. Esto también es importante, ¿verdad? Siempre etiqueten los ejes porque, bueno, especialmente en teoría macroeconómica 1 les van a quitar muchos puntos si no te etiquetan los ejes, que está bien porque es incorrecto no etiquetar los ejes. Entonces, ok, tenemos este gráfico ya con los ejes respectivamente etiquetados y vamos a marcar tanto la función de oferta, que como recordábamos tenía un intercepto en el origen, y además también teníamos la función de demanda, digamos por acá, que si no mal recuerdo, tenía un intercepto en A, si mal no recuerdo, era el intercepto de la demanda. Entonces ponemos el A por acá, sería el intercepto, y bueno, el otro, ¿verdad? Sería cero, entonces no lo voy a poner, ¿verdad? Está en el origen. Ahora voy a marcar lo que es el equilibrio de este mercado, básicamente como las coordenadas que obtuvimos anteriormente. Ahí se me fue una línea. Entonces, por acá vamos a tener lo que es el precio de equilibrio, que ahorita lo definimos explícitamente. Y por acá vamos a tener lo que es la cantidad de equilibrio. Son bueno, los dos valores que habíamos hallado anteriormente. Y vamos a ver en particular que, si mal no recuerdo, la cantidad que sería esta que está por acá nos estaba dando A entre, abrimos paréntesis, B más D. Solo lo que nos está dando la cantidad de equilibrio. Esto les como por acá. Y luego, el precio de equilibrio en realidad nos da muy similar, únicamente que multiplicado por D.
Entonces, bueno, para ello vamos a poner casi lo mismo, que sería D por A. ¿Qué le pasó a mi computadora? Un momento, D por A. Listo, entre B más D. ¿Qué sería B más D? Perdón. Acá, y ese sería nuestro precio de equilibrio. Entonces hice este gráfico que rápidamente para ilustrar que, bueno, la partecita que tenemos por acá sería el excedente del consumidor, que como recordamos es el área comprendida entre el precio de equilibrio o el precio que pagan los consumidores más específicamente y la curva de demanda. Y este otro que estaría por acá sería el excedente del productor, que es el área comprendida entre el precio que pagan los consumidores y la curva de oferta. Entonces, bueno, tendríamos a eso. Es básicamente la explicación gráfica de los resultados que están obteniendo los compañeros por acá. Básicamente están utilizando lo que es la fórmula del área de un triángulo, es lo que están haciendo. Entonces, bueno, tenemos un medio por la base del triángulo, que sería A menos P. O sea, A porque hace el intercepto y el precio de equilibrio, que eventualmente ellos lo van a sustituir por esto que está por acá, que es lo que están haciendo acá. Si lo ven, A menos P, lo están sustituyendo por acá. Bueno, tenemos en un medio y además por la cantidad de equilibrio, que es esto. La cantidad de equilibrio en este caso viene siendo la altura del triángulo. Entonces, aquí queda multiplicado, realizan una serie de procedimientos algebraicos y en sana teoría se debería llegar a ese resultado que están indicando por acá con respecto al excedente del consumidor. De manera muy análoga para el excedente del productor, de nuevo, por fórmula, tenemos en un medio por básicamente la altura del triángulo, perdón, la base del triángulo, mejor dicho, que sería por P de equilibrio, y luego por la base del triángulo, que sería el X de equilibrio. Entonces sustituimos esto que está por acá y nos daría que el excedente del productor es básicamente esto que tendríamos por acá. Digamos aquí, creo que por construcción del problema está dando igual en términos algebraicos, pero bueno, esto no necesariamente debía ser así, ¿verdad? Esto fue netamente por construcción del problema que sucedió esto. Entonces, de momento, tendríamos resuelto el inciso A, B y el C. Seguidamente vamos con el D. Entonces, vamos a borrar esta serie de modificaciones que le he hecho al documento y pasamos inmediatamente al inciso D. Y bueno, como pueden ver, propiamente el ejercicio A, B y C básicamente era un preámbulo al análisis que queríamos hacer. O sea, realmente lo que buscábamos realmente analizar era la política esta que el gobierno se estaba planteando con respecto a la incautación y con respecto a el impuesto proporcional o el impuesto porcentual. Pero bueno, era un preámbulo también para que tengamos afianzados esos conceptos que deberían ser relativamente básicos. A partir de acá, el ejercicio se empieza a complicar un poco. Bueno, como ustedes, bueno, aquí básicamente lo que nos dice es que el gobierno va a incautar un porcentaje alfa de la producción. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Entonces, bien, digamos, eh, por acá está la transformación, que bueno, aquí los compañeros definen muy bien hecho, que la cantidad XS es la cantidad producida y la cantidad XC es la cantidad entregada. Bueno, porque hay dos cantidades. Básicamente porque una es la que se produce y otra la que efectivamente queda después de la incautación, que básicamente sería la cantidad entregada. Entonces, bien, digamos, teníamos eso como explicación preliminar. Aquí los compañeros muy bien desarrollan la transformación en la cual llegan a que la nueva curva de oferta que tenemos indicada por acá está definida de esta manera. O sea, básicamente la nueva curva de oferta es la curva de oferta original, pero dividida entre 1 menos alfa al cuadrado. Como pueden ver, bueno, aquí están las modificaciones, ¿verdad? Por aquí hacen la modificación a la cantidad, porque la cantidad efectiva que va a quedar o la cantidad entregada va a ser la cantidad original, pero solo va a ser una fracción de esto, porque nos quitan alfa, entonces es decir que nos está quedando 1 menos alfa. Y de igual manera, con un razonamiento análogo, se hace la modificación al nuevo precio, multiplicándolo eh, multiplicándolo o más bien, dividiendo el precio anterior entre 1 menos alfa, digamos, como lo quieran ver, este es el nuevo precio
y ese es el precio anterior. De igual manera, digamos, para mí en lo particular no me resulta como tan intuitivo ver estas fórmulas. Mi recomendación, o sea, el resultado está perfecto, está bien, la lógica está bien desarrollada, pero en mi recomendación, o al menos a mí me ayuda a entenderlo un poco mejor, es que si quieren estar seguros de lo que están haciendo, es plantear el razonamiento que les di en una hora de consulta de estos que tenemos express, con respecto a plantear, bueno, plantear esta modificación en términos de una integral. Pero bueno, no me voy a detener tanto, bueno, no es que no me vaya a detener tanto, es que no la voy a explicar para no ponerle ruido a esta solución. De igual manera, si alguien posteriormente quiere terminar de entender esa explicación, me puede perfectamente consultar. Entonces, de momento, vamos a dar por buena esta solución, que es correcta. De nuevo, el razonamiento es correcto, la respuesta es correcta, pero también hay soluciones alternativas o métodos alternativos para realizarlo, pero no me voy a estar, no los voy a estar viendo en este video propiamente. Entonces, una vez que obtenemos lo que es la nueva curva de oferta, lo que nos vamos a plantear es la igualación de esa nueva curva de oferta que está denotada por, bueno, peso PS, pero le estamos poniendo como un apóstrofe, sería, ¿sí? O bueno, una prima, si habláramos en términos de derivadas, pero bueno, no es una prima. Eh, pues bueno, una vez que tenemos esa nueva curva de oferta modificada, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esa nueva curva de oferta modificada y la vamos a igualar con lo que viene siendo la curva de demanda. Esto bueno, para poder obtener lo que vendría siendo una nueva cantidad de equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos eso. Como podemos ver acá, justamente es lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, se está igualando la nueva curva de oferta a la curva de demanda. Por acá tenemos la nueva curva de oferta, la oferta modificada. Por acá tenemos lo que era la curva de demanda. Y bueno, ¿verdad? Aquí hacemos una serie de manipulaciones algebraicas. Vamos a ver qué se hizo por acá. Ok. Ok, sí. Entonces, bueno, nada más tener en consideración que acá lo que viene siendo el XE es lo mismo que el XD, ¿verdad? El X entregado va a ser lo mismo que el X demandado. Entonces, nada más aquí como para términos de la notación del problema. Entonces, ok, vamos a ver, perdón, aquí me perdí un momento para ver qué se hizo. Ok. Ok, listo, perdón, había pausado un momento el video porque no estaba entendiendo como la anotación era un poco confusa, entonces por un momento me perdí. Entonces, bueno, básicamente, o sea, está bien resuelto, nada más que la anotación me confundió. Este XC y este XD, como les dije, bueno, es el mismo X, por tanto lo denota como esta X de acá, pero que los detalles que luego estaba apareciendo como un X apóstrofe, y entonces estaba tratando de ver como por qué el cambio de notación. En realidad, este cambio de notación, o sea, este apóstrofe, me parece que no está haciendo nada aquí, porque este X apóstrofe es el mismo que este X. Entonces, de pronto puede generar como una confusión. No sé, de pronto tal vez está denotando el apóstrofe en el momento que ya la X quedaba totalmente despejada. No lo descarto, pero en el momento de leer la solución fue como un poquillo confuso. Entonces, pero no pasa nada, la solución es correcta. Entonces, bueno, queda este X apóstrofe y haciendo una serie de simplificaciones se estaría llegando a que, bueno, ese X nuevo o ese X efectivamente entregado bajo la incautación sería esto que tenemos por acá. Este sería el X entregado bajo la incautación. Entonces, bueno, en el momento que estábamos acá, lo único que hicieron fue pasar a dividir este paréntesis. Básicamente, eso fue lo que hicieron, luego simplificaron y tenían ya propiamente el X que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ahora lo que vamos a ver es, ok, digamos, ahora lo que vamos a ver, bueno, ya por acá tenemos el X de equilibrio y ahora lo que vamos a sacar básicamente es el precio de equilibrio
dado ese nuevo X. Aquí hay que tener algo importante, ¿verdad? Hay que tener algo importante en consideración. Y es que si ustedes notan la evaluación que vamos a realizar de este nuevo X, se va a hacer, eh, se va a hacer en la nueva curva de oferta, porque es que esta nueva curva de oferta, cuando uno lo hace mediante incautación, no es una curva ficticia como las que nosotros hacíamos cuando se imponía un impuesto, que nosotros decíamos, ok, vamos a tener una nueva curva de oferta, pero solo me va a servir para sacar cuál es la nueva cantidad. Cuando yo quiera sacar el precio de los consumidores y de los productores, voy a evaluar en las originales. Aquí no. Aquí hay que evaluar en la nueva curva de oferta, porque esta efectivamente sí se modificó, porque, bueno, básicamente como me están quitando producción, básicamente me están alterando mi variable real, que es la cantidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya la oferta anterior bajo la incautación desapareció. Entonces, esto que está por acá, este nivel de cantidad tendrían que evaluarlo ya sea en este, perdón, ya sea en esta nueva función de oferta o ya sea también en esta función de demanda. En cualquiera de los dos lo podrían evaluar, nada más tener en consideración que no se puede evaluar en la función original de oferta. Entonces, bueno, haciendo eso, en apariencia, estos resultados algebraicos, bueno, ya habían sido revisados anteriormente por mi compañera Valerie, entonces confío en que los resultados algebraicos están bien y bueno, con ello, ¿verdad? Simplificando, llegaríamos a que el precio nuevo de equilibrio sería este. Entonces, de hecho, haciendo esta salvedad que les hice de que la anterior función de oferta desaparece, esto nos podría orientar a que solo va a existir un precio de equilibrio, no como cuando metemos un impuesto que se generan dos precios. En este caso, únicamente vamos a tener un precio de equilibrio. Entonces, bueno, por acá está dando un resumen. Básicamente aquí está resumiendo que el nuevo equilibrio es este precio que tenemos por acá y esta cantidad que tenemos por acá. Entonces, bueno, eso sería con respecto a el inciso D, que era básicamente ver el equilibrio bajo una incautación. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente inciso, que sería el inciso A, en el cual nos están preguntando, que nos están preguntando, dice, ok, el gobierno, en lugar de la interdicción, es decir, en lugar de lo que hicimos anteriormente, desea o está considerando la posibilidad de establecer un impuesto de ventas sobre el bien para alcanzar el mismo nivel de consumo. Aquí viene la parte importante que nos dice encuentre el precio porcentual T, es decir, no es un impuesto de suma fija sobre el precio de venta del bien que se requiere para reducir la producción al mismo nivel encontrado en el punto T. Entonces, aquí lo importante que tenemos que realizar primeramente es tener claro cómo realizamos la modificación a la función de oferta. Entonces, de momento, nos vamos a olvidar de que la interdicción existe. O sea, nos vamos a olvidar que le habíamos hecho esa modificación a la curva de oferta. Entonces, vamos a retornar a la vieja curva de oferta, la que no ha sido modificada, y le vamos a aplicar la modificación según el impuesto porcentual. Entonces, con eso, como ya hemos visto en sesiones anteriores de laboratorio, un impuesto porcentual sobre la oferta, básicamente lo veríamos de esta manera. Lo que nos quiere decir es que el nuevo precio de oferta va a ser el precio anterior más una fracción del precio anterior, que esa fracción viene denotada por T, que es la proporción del impuesto, por el precio anterior, que eso sería la fracción del impuesto. Entonces, bueno, por acá lo que están haciendo los compañeros y me parece muy ingenioso el método que se está usando. Yo había usado otro distinto, pero eso está muy ingenioso. Es directamente plantear esta ecuación, directamente sustituir lo que era el PS, eh, el PS asterisco y además, eh, bueno, ok, perdón, el PS asterisco no, el PS apóstrofe y lo están igualando al PS, eh,
Perdón, ahí me disculpan, otra vez tuve un corte. Es que en el momento que estoy leyendo la solución, como no está elaborada por mí propiamente, a veces me pierdo en términos de la notación. Entonces me quedo yo como, ¿esto qué era? Porque no lo tengo en el subconsciente. Entonces ahí me disculpan. Pero bueno, básicamente aquí lo que está diciendo es que, bueno, nos están pidiendo que se desea alcanzar la misma cantidad de equilibrio. Pero bueno, eso en realidad, por la naturaleza del problema, es equivalente a decir que el precio anterior, perdón, el precio anterior no, el precio modificado con la, bueno, sí, el anterior, el de la interdicción, es a lo que me refiero. Ese es el precio que tiene incluida la interdicción, bueno, la modificación por interdicción. Y este que está por acá es el precio o la curva de oferta que estaría siendo modificada por el impuesto porcentual, que bueno, básicamente es precio original, el original, por uno más t, que bueno, básicamente nos estaría dando esa modificación. Ahí me disculpan, es que de nuevo, como la solución no está elaborada por mí, a veces veo como un signo y empiezo a interpretar las cosas mal y a veces llega un momento y digo, ok, no, eso está mal interpretado. Pero bueno, no, la interpretación que está haciendo yo digo, no la solución propiamente de los compañeros. Entonces, bueno, sustituimos lo que era el P apóstrofe que habíamos encontrado, que era esto que tenemos por acá, y luego sustituimos esto que tenemos por acá, que sería el PS, que era dx, por 1 más t, que es esto que tenemos por acá. Y luego, finalmente, con eso, vamos a llegar a la expresión, a esta expresión que tenemos por acá, que es que básicamente para alcanzar el mismo nivel de consumo, o sí, el mismo nivel de consumo, sí, eso es importante, porque, ok, digamos, es la cantidad final que llega al mercado, ¿verdad? No, no es tanto, eh, porque estamos obviando el hecho de que, bueno, bajo interdicción se produce más cantidad, pero bajo interdicción hay cantidad que no llega a ser como consumida, pues. Entonces, tal vez acá deberíamos hacer como el matiz de que realmente no es, o sea, porque se puede malinterpretar el inciso, que diga para reducir al mismo nivel de producción. No es tanto el nivel de producción, digamos, puede haber alguna confusión. Es más básicamente como ellos lo ponen, como al nivel de consumo en realidad, porque si no se puede prestar para un malentendido. Entonces, bueno, por acá tendríamos que T es igual a, bueno, haciendo este despegue que teníamos por acá, nos llegamos, bueno, que básicamente el dx se cancela con el dx y bueno, ya el despegue sale muy fácil. Y básicamente llegamos a que t es igual a 1 entre 1 menos alfa al cuadrado menos 1. Y esa es la relación a la cual estaríamos llegando de t y de alfa. Entonces, ahora, una vez hecho eso que tenemos por acá, bueno, ya tenemos cuál debería ser el impuesto porcentual que nos genera resultados equivalentes a la interdicción de una incautación de alfa unidades. Entonces, finalmente, lo que nos pregunta el ejercicio es que, ok, nos dice cuál porcentaje es mayor, el porcentaje de incautación alfa o el porcentaje o el impuesto porcentual T. Aquí es muy importante algo, ¿verdad? Porque estoy casi seguro que más de uno de ustedes hizo esto dando valores arbitrarios. Dijeron, bueno, ¿qué pasaría si alfa fuera 0.5? ¿O qué pasaría si alfa fuera 0? ¿O qué pasaría si alfa fuera 0.1? Vamos a ver, o sea, si una propiedad se cumple para todo el intervalo, basta con, o sea, vamos a ver, si una propiedad se cumple para todo el intervalo y si yo evalúo un valor particular, bueno, ya yo puedo dar mi idea de qué es lo que está pasando. O sea, si a mí me garantizan que, no sé, que por ejemplo una función siempre es creciente o decreciente, con que yo halle un ejemplo particular, ya yo puedo decir si es creciente o decreciente, pero eso es porque ya yo sé a priori que la función es siempre creciente o es siempre decreciente. Entonces, por ejemplo, acá yo a priori no sé si el porcentaje alfa siempre es mayor a t o t siempre es mayor que alfa, por poner un ejemplo. Y esto me retrotrae mucho a a aquel ejemplo del ejercicio por puntos extra, el ejercicio número 4, en el cual la elasticidad estaba dada por tramos. Entonces, si ustedes toman valores particulares, realmente no están haciendo una demostración, porque puede ser que para un cierto intervalo se cumpla que un parámetro es mayor que otro y para otro intervalo se cumpla que un parámetro es mayor que otro. Este no es el caso, pero no, a priori no sabemos si eso no es el caso, ¿verdad? Entonces,
No podemos únicamente así como aleatoriamente decir, bueno, no, voy a tomarlo como, voy a tomar un caso en particular y de la nada voy a generalizar. Eso no se puede hacer. Entonces, la demostración que hacen los compañeros por acá es totalmente perfecta. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo los compañeros por acá? Bueno, básicamente lo que están haciendo es plantear a priori que T es mayor que alfa. Eso es lo que están planteando. O sea, ellos plantean que T es mayor que alfa. Vamos a ver, eso no necesariamente es cierto, digamos, supongo que ellos tenían una intuición de que eso era cierto, entonces por eso lo plantean así. Entonces luego dicen, ok, pero ¿quién es T? T es esto. O sea, el T que genera la misma producción que la incautación es esto. Entonces lo van a plantear en estos términos. Luego, realizando una serie de manipulaciones algebraicas, van a llegar a esto, que está por acá, que bueno, básicamente pasan el menos uno para acá y esto lo pasan a multiplicar y todo bien. Acá, bueno, acá indican los 3 puntos de que se están saltando una serie de pasos, pero bueno, me parece que lo que hicieron por acá está bien. Y entonces lo que están llegando es a esta desigualdad de acá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que si ellos logran demostrar que esta desigualdad es cierta, por ende, esta desigualdad de aquí sería cierta, porque vean que la implicación es un sí, solo sí. Tenemos un sí, solo sí en todo lado. Entonces, veamos esto. Ahora, lo que vamos a ver, bueno, lo que queremos probar es que esta desigualdad es cierta si alfa está entre 0 y 1, con el intervalo abierto, ¿verdad? Porque, bueno, 0 sería básicamente que no tendríamos ninguna incautación y 1 es que nos están incautando todo. Entonces, bueno, eso nos genera problemas en términos de la definición del problema. O sea, si nos incautan todo, ni siquiera tendríamos oferta, y si no nos incautan nada, es como y si no se estuviera aplicando la medida. Entonces, no tendría sentido los intervalos 0 y 1. Por eso queda abierto. Entonces, algo muy importante que hacen, y esto es algo que, digamos, ustedes deberían acostumbrarse en general a llegar a ese tipo de conclusiones, es que ustedes quieren probar esto, pero probar esto no es tan fácil. Entonces, lo que hacen es probar únicamente esto, probar esta desigualdad de acá. Pero vean que si esta desigualdad se cumple, forzosamente esta desigualdad se va a cumplir. O sea, esta desigualdad vean que entre esta primera desigualdad y esta segunda desigualdad, yo lo que estoy haciendo, bueno, lo que hicieron ellos fue quitar el 3 a la alfa al cuadrado, que es un número positivo. Entonces, si al mayor yo le quito algo positivo, es decir, que lo está haciendo más pequeño, y aún así, cuando yo lo estoy haciendo más pequeño, sigue siendo mayor a lo que yo quiero demostrar que es mayor, pues forzosamente esto tiene que ser mayor. Eh, entonces, ellos demuestran que esto, que alfa es mayor a alfa al cubo para ese intervalo en particular, ustedes lo pueden comprobar, o sea, que eso se cumple, y entonces como eso se cumple, esto se tiene que cumplir, que alfa más 3 a la alfa cuadrado mayor a alfa a la 3. Entonces, como esto se cumple, forzosamente esto se tiene que cumplir, que t es mayor que alfa. Y esa es la conclusión a la que llegan, que el impuesto porcentual t es mayor que alfa. Entonces, bueno, con eso estaríamos terminando bueno, la solución del primer ejercicio de la tarea. Este era un ejercicio un poquito extenso. Ahí me disculpan los dos lagunazos que tuve en la explicación de la solución, pero bueno, como les dije anteriormente, como no está elaborada por mí, a veces llego y veo como un signo que no sé exactamente cuál es la anotación, entonces me tengo que poner a pensar y yo digo, ok, ya tiene sentido, pero en términos generales la solución está perfecta. Entonces espero que les haya quedado lo más claro posible y les estaré subiendo los demás videos en cuanto me sea posible. Un saludo.